Visitar España, presentado por Fernando Jáuregui. Visitar o Barco de Valdeorras es acercarse a un valle gallego donde los ríos marcan el ritmo y la tierra transforma su historia en piedra y en vino. Aquí, el Sil serpentea entre montañas mientras los tejados de pizarra reflejan el trabajo de generaciones. Es un lugar donde la fuerza de la naturaleza y la constancia de su gente han convertido esta comarca en referente mundial, sin perder el sabor tranquilo de sus calles, sus fiestas y sus tradiciones. Hoy en Visitar España, navegamos por o Barco de Valdeorras, tierra de pizarra, godello y hospitalidad gallega. Estamos en o Barco de Valdeorras, que es una ciudad de Ourense, una ciudad famosísima por sus exportaciones de un producto que ahora lo contamos. Y bueno, y por otras muchas cosas, porque realmente, en fin, todo lo que está bendecido por el río Sil o por el río Miño, todo lo que está en Galicia está bendecido, esa es la verdad. Y si no, que se lo digan al alcalde, ¿verdad, don Alfredo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque este podcast se ve a todas horas, o sea que... Bueno, pues buenas. Ahora es de día, buenos días, pero buenas noches, buenas en general. Cuénteme un poco, una pregunta que me está quemando. ¿Por qué se llama Barco a una ciudad que está a 300 y pico metros sobre el nivel del mar? Bueno, porque esto es muy, muy curioso, porque la gente a veces está en la costa, gente que vive aquí, que es de la costa, y cuando iba a su casa, pues al terminar por domingo por la tarde, decía, me voy al barco. Y decían, no, pero ahora en barcas, pensando que se dedicaban a la pesca, ¿no? Y entonces decía, no, voy al Barco de Valdeorras, ¿no? Nosotros decimos que es el barco más grande del mundo, ¿no? Porque evidentemente pues vivimos censados 13.500 personas, pero reales pues del orden de 15.000, por lo tanto somos el barco más grande del mundo. ¿Por qué se llama barco? Bueno, pues esto viene el río Sil. Cuando antes hablabas del río Sil y el río Miño, bueno, hay que clasificarlos. El río Sil, sobre todo, ya sabes que hay un refrán que dice que el Miño lleva la fama y el Sil el agua, ¿no? Pero dicho esto, evidentemente, antiguamente, hace 200 años, no había ningún puente sobre el Sil. Entonces, para cruzar de una ladera a otra, pues había barcazas, ¿no? Barcas de estas de madera, planas, donde se montaba la gente y se montaban los carros y se montaban las caballerías, los animales y demás, para cruzar al otro lado. Y aquí hay una zona que se llama o Porto da Barca, el puerto de la barca, donde, porque aquí el origen más estaría en una villa que es la villa de Ocastro, que tiene una torre y que, bueno, la estamos recuperando, rehabilitando en estos momentos, y que en las excavaciones que hemos ido haciendo, pues hemos encontrado restos de prerromanos. Por lo tanto, digamos que hay la parte más antigua, y de ahí se cruzaba al otro lado del río, que es la zona de Viloira, y evidentemente se cruzaba en una barca. Y de ahí viene lo de o barco, ¿no? O Barco de Valdeorras debe su nombre a las barcas que siglos atrás cruzaban el río Sil antes de que existieran puentes. Hoy, este valle orensano es referente internacional en la extracción de pizarra, exportando el 85% de la que se coloca en tejados de todo el mundo. Solo en el municipio trabajan directamente en el sector 2.400 personas. Pero además de la piedra, o Barco presume de su godello, un vino blanco que ha alcanzado reconocimiento mundial. La denominación de origen Valdeorras, con 80 años de historia, fue pionera en recuperar esta variedad, elaborando los únicos godellos 100% de España, cultivados en suelos pizarrosos que aportan una identidad única. El malecón, junto al río Sil, ofrece un paseo de casi 1 kilómetro, donde vecinos y visitantes disfrutan del sol y la calma junto al agua. Y en su patrimonio destaca Ocastro, origen histórico de la villa, el monasterio de Chagoaza o la Casa Grande de Viloira, junto a los jardines y el santuario de las ermitas,
en los alrededores de la comarca. Su calendario festivo tiene en el Botelo su cita más singular. El tercer sábado de enero, miles de personas se reúnen en una fiesta gastronómica dedicada a este embutido tradicional, declarado de interés turístico gallego. A ello se suman las fiestas patronales de O Cristo en septiembre, la Feria del Vino y las celebraciones de Santa Rita en mayo. Y entre rutas, vinos y paseos, O Barco invita también a conocer su entorno natural privilegiado, las Médulas, la Ribeira Sacra o el Parque Natural de la Serra de Enciña da Lastra, auténticos tesoros paisajísticos al alcance de la mano. Dígame una cosa, ¿y Valdeorras? Pero tampoco encuentro... Valdeorras viene de unos antiguos pobladores también antes de los romanos que se llamaban Iurros, Gigurros, y entonces viene de ahí del valle de los Iurros, el valle de los Gigurros, pues al final acabó Valdeorras. Una zona llena de tradiciones históricas, por cierto, dicho sea de paso. Pues sí, sí. Oiga, campeón mundial de exportación de pizarras, ¿no? Pues sí, efectivamente. A 20 países me parece que los exportan, ¿no? 20 o Pues veintitantos. prácticamente cada vez a más, evidentemente, ¿no? Ayer hubo un foro sobre pizarra y dieron datos. Nosotros el 85% de la pizarra que se coloca en tejados en todo el mundo sale de esta zona, sale de Valdeorras y bueno, y de la comarca limítrofe de La Cabrera en León, porque digamos que es la montaña. Tiene una ladera que es la parte de Orense, la parte de Valdeorras, y tiene otra ladera que es la parte ya de León, que es la Cabrera, ¿no? Entonces, pero de esta zona sale, ya digo, el 85% de la pizarra que se coloca en todo el mundo sale de aquí. ¿Y cuántos de los 13.000 habitantes del Barco trabajan en la pizarra o viven de la pizarra? Pues mire, en puestos directos 2.400, que es una cantidad grandísima, ¿no? Lógicamente eso genera después otra economía de puestos indirectos que también es muy importante. Y bueno, luego también tenemos ya viticultura, ¿no? Porque creo yo que incluso tiene una denominación ya. Hay un godello que no está nada mal por ahí, me creo recordar, ¿no? No solo no está nada mal, está muy bien. Está muy bien, ¿verdad? Mira, tenemos una denominación de origen que es de las más antiguas de España. Acaba de cumplir 80 años desde que somos denominación de origen Valdeorras. Es cierto que durante mucho tiempo pues se producían vinos a granel y sin mayor valor de retorno, pero hace 50 años ahora también que dos personas, uno era un técnico de extensión agraria, que por cierto venía de León, era de León y vino a trabajar al Barco, y después otro entusiasta que había aquí, que era un practicante, pues vieron que el Godello, que era un vino que prácticamente había desaparecido, quedaban cepas sueltas y se trataban, digamos que la uva se mezclaba con otro tipo de vino, pero sin más, ¿no? Estos vieron que el Godello, esa cepa, tenía un potencial tremendo y montaron una historia que se llamó Revival, recuperación de los vinos de Valdeorras, y ahí empezó la historia del Godello. El Godello, que ya lo hay en muchos sitios, pero su origen, su recuperación y toda su potencia fue de aquí, nace en Valdeorras, ¿no? Hoy, lógicamente, la denominación de origen Valdeorras solo permite hacer vinos de Godello que sean 100% Godello. Es el único Godello de España que es 100% Godello. En las demás denominaciones, en El Bierzo, en Monterrey, bueno, ahora lo quiere poner también Rueda, que andan ahí ahora lo quiere poner todo, lo hay en Valencia, lo hay en más sitios. No se le pueden poner evidentemente puertas al campo, ¿no? Pero el único que es 100% Godello es el de Valdeorras. Y luego, además, la extraordinaria calidad que tiene, al final tú puedes poner una variedad, una cepa en muchos sitios, pero la cepa hay un refrán que dice que somos lo que comemos, ¿no? Bueno, pues al vino le pasa igual. Al final el vino es lo que come la cepa, ¿no? Y la cepa aquí son suelos pizarrosos, otro tipo de suelo que no lo hay en otros sitios y por lo tanto es lo que le da unas características especiales.
No olvides que, por ejemplo, tenemos un vino de Valdeorras que tuvo 100 puntos Parker, un blanco, ¿no? Eso, bueno, pues es para sentirnos muy orgullosos. Hoy fue la Feria del Vino el fin de semana pasado y pudimos comprobar que hemos llegado, es decir, nosotros tenemos la suerte de que las bodegas entendieron desde el primer día que solo interesaba la calidad, ¿no? Y todos los vinos que pudimos catar en la feria, pues realmente eran o buenos o excelentes. Y eso es un plus muy grande. Hoy hay Godello de Valdeorras prácticamente ya en todos los restaurantes de España. Y eso también es lo que hace que cada vez Y se no sienta. sabe usted la demanda que tiene. No sabe usted la demanda que tiene. Sí, Porque sí, grandísima. yo que soy un consumidor de restaurantes, como mi aspecto indica, tiene, en fin, realmente todos mis amigos lo piden. Y yo también, por supuesto. También tienen Pero Mencía, por cierto. También tienen Mencía, ¿no? también tenemos Mencía, que es verdad que el Mencía pasó como el Godello. La viticultura que había aquí era una viticultura pues de trabajar a mano. Entonces, claro, cuando llega la explosión del vino se necesitan viñas que se puedan trabajar con máquinas, ¿no? Entonces eso hizo que se arrancaran todas las cepas y se pusieran nuevas. Claro, evidentemente las cepas nuevas no dan el mismo vino que las cepas viejas o la misma calidad. Bueno, los Mencías al principio tenían una calidad más baja, pero ahora ya que tenemos Mencías de 20, 30 años, pues evidentemente ya empezamos a tener gran calidad. Ahora, quiero hacer una salvedad, ya que se me abre este balcón, ¿no? Cuando pidas Godello, pide Godello de Valdeorras y ahí no te equivocarás. Ahí queda eso, muy bien. Eh, bueno, y yo quiero ir a Barco, pero ¿qué tengo que ver allí? ¿Qué es lo organíceme usted una excursión turística a Barco de Valdeorras. Aparte de tomarnos unos godellos juntos, que eso tampoco, eso no lo vamos a desdeñar, desde luego, ¿no? Claro, claro. Lo más importante. Y A un poco de ver, pulpo, y un poco de pulpo. Yo tuve un pulpo muy bueno sí, en sí, sí. Obarco hace unos años. Aquí hay dos bares que ponen hay más, pero dos especialmente que ponen un pulpo estupendo. Aparte de que hoy, por ejemplo, que es día 6, que es cuando estamos grabando esto, hoy es día de feria en Viloira, precisamente del otro lado del río, ¿no? Y ahí vienen pues 4 pulpeiras por lo menos y hoy es día de comer pulpo, ¿no? En Viloira, ¿no? Pero aparte del pulpo, yo siempre, cuando hablo de turismo, nunca hablo de Obarco. Yo hablo de la comarca de Valdeorras, siempre, porque somos una comarca pequeña, somos 9 ayuntamientos y por lo tanto cada uno aporta. Y el conjunto o la suma de todos es lo que nos da la posibilidad de que un turista venga aquí 3 o 4 días o 5. Y sobre todo estamos en un enclave que somos el centro de otras cosas, ¿no? Que no están en Valdeorras. Nosotros tenemos, por ejemplo, un parque natural, que hay pocos en Galicia, por ejemplo, el Parque Natural da Encina da Lastra, ¿no? Y es digno de ver porque es un bosque mediterráneo de encinos que no se da ya en estas latitudes y ahí está. Después tenemos las montañas de Peñatrevinca, que afecta a dos concellos, a Veiga y Carbaleda de Valdeorras. Después tenemos, por ejemplo, el concello de Obolo, que tiene el santuario de las ermitas y que tiene un castillo. Después tenemos el propio Barco, donde tenemos la parte de Viloira, la Casa Grande de Viloira y los jardines. Tenemos O Castro, del que hablaba antes, que estamos recuperando, que cuando quede es un bien de interés cultural. Y por lo tanto estamos trabajando ahí, invirtiendo bastante dinero porque consideramos que va a ser la joya patrimonial de toda la comarca cuando terminemos las obras, ¿no? Tenemos el Mosteiro de Saguaza también dentro de Obarco. Tenemos el río Sil, el Paseo del Malecón. Antes hablaba de que el Miño lleva la fama y el Sil el agua. Bueno, pues hay un malecón que tiene muchísima fama y luego está el de Obarco, ¿no? Que es un paseo de casi 1 kilómetro, bueno, alrededor del río, que lo usamos de playa, la gente toma, en esta época ya va a tomar el sol, a bañarse, en fin. Y luego está la parte de arriba, que es paseo con terrazas donde se puede comer, se puede beber y bueno, la verdad es que es una zona espléndida, ¿no? Bueno, yo creo que merece la pena. Tenemos las canteras, que es un recurso turístico impresionante, es decir, ir a ver
una explotación a cielo abierto o en túnel, por ejemplo, en una excursión organizada, o ver una fábrica y ver cómo se trabaja la pizarra y cómo entra el rachón que se llama, es decir, ese trozo grande, esa mole de pizarra, cómo la cortan, la sierran, la ponen en cuadrados, la esfolian, la convierten en las láminas esas de pizarra para poner en el tejado y después se meten se clasifica y se mete en un palé, pues es un espectáculo que la gente que lo ve queda realmente impresionada. Y luego además pues podemos ir a las médulas, que están a tiro de piedra, están a 20 kilómetros de Obarco, podemos ir al Courel, que está en la provincia de Lugo y que está aquí cerca, o podemos ir también a la Ribeira Sacra, ¿no? Que también está, pues es una excursión de un día, sales del barco, recorres la Ribeira Sacra con todos los cañones sobre el río Sil y vuelves otra vez a Obarco a dormir, ¿no? Por lo tanto, ya digo, Obarco, la comarca de Valdeorras da perfectamente para estar 3 o 4 días. Y luego tenemos, pues, hombre, la oferta hotelera, ahora que se está moviendo el turismo más, porque lo estamos trabajando, pues evidentemente empieza a estar lleno ya, ¿no? Pero aún así tenemos, pues entre otras cosas, tenemos el Pazo do Castro, que evidentemente es un pazo que es rehabilitado con extremo rigor y que, bueno, está dentro de los hoteles estos históricos del nivel alto de Galicia, ¿no? Bueno, oiga, ya nos ha puesto los dientes largos. Yo creo que hay que ir. ¿Pero cuándo ir? ¿Cuándo ir? Pues yo creo Sí, que porque hay unas fiestas patronales que merezcan la pena. Hay aquí un... tenemos varias fiestas. Las fiestas patronales, la fiesta patronal por excelencia es O Cristo, el 14 de septiembre. Esa es la fiesta grande de Obarco, ¿no? Pero tenemos otros momentos en los que se puede perfectamente venir a Obarco. Tenemos, por ejemplo, las fiestas de Santa Rita, que fueron hace 2 semanas, el 22 de mayo. Luego tenemos la Feria del Vino, que también es otro momento en el que es bueno venir a pasar unos días a esta comarca. Primero para ver la comarca y luego para degustar los vinos, ¿no? Esto lo hacemos en la Plaza Ramón Otero Pedrayo de Viloira, ¿no? Y luego tenemos otra fiesta que se ha convertido, empezó como una fiesta gastronómica y ahora es una fiesta grande, ¿no? Que es el Botelo. El Botelo es, digamos que para nosotros es el producto gastronómico por excelencia. El Botelo es un embutido, es el estómago del cerdo que se rellena antiguamente se rellenaba de los huesos más sabrosos del cerdo, ¿no? Ahora, por comodidad, porque se come mucho en los restaurantes y demás, pues fundamentalmente se rellena de costilla porque es más fácil de comer en un restaurante con cuchillo y tenedor, ¿no? Sin ¿Esto necesidad. no es algo parecido al botillo leonés? Es algo parecido, pero el Botelo es el rey, porque el Botelo es el estómago. De cada cerdo solo hay un Botelo. Lo que llaman botillo en el Bierzo es lo que aquí llamamos androya, es decir, es la tripa del intestino grueso, que suele pesar, pues bueno, ahora ya la hacen de todos los tamaños, ¿no? Pero bueno, pues, o sobre 800 gramos, una cosa así. Pero yo creo que lo que hay que probar de verdad es el Botelo. Y esa fiesta es el tercer sábado de enero, siempre. Caiga en el número, en el dígito que caiga, pero el tercer sábado de enero es la fiesta del Botelo. Y es una fiesta que nos dura pues, también todo el fin de semana, tenemos actividades, tenemos música y sobre todo tenemos, ese día tenemos el pregón, después tenemos la comida en el pabellón municipal, sobre 1.350 personas, y cuando se sale del pabellón hay lo que aquí se llama festa rachada en los bares, porque tenemos lo que se llaman cantos de taberna, son grupos musicales de música fundamentalmente más bien folclórica y demás, música gallega, que están en los bares cantando. Y entonces la gente, pues estamos en los bares y cantamos con los músicos y la verdad es que es un día que sales de casa a las 12 de la mañana y no vuelves hasta las 12 de la noche, ¿no? Y hay fiesta en todo el pueblo. Esto lo hacemos también, lo llevamos en Coruña, en Vigo, hicimos el año pasado en Madrid también, es fiesta de interés turístico gallego y estamos trabajando también para que nos declaren de interés turístico nacional, ¿no?
repito, merece la pena venir en diciembre porque no solo se come en el pabellón no cabe todo el mundo y todos los bares, todos los restaurantes del Barco ese día y de la comarca y algunos de fuera del Barco, pues ese día ponen también Botelo, por lo tanto también todos los bares y todos los restaurantes están llenos de gente comiendo Botelo. Oiga, no sé por qué me ha dado la impresión, algo que yo no sabía muy bien, pero de que existe una cierta rivalidad entre Sil y Miño. Bueno, por eso que decía, ¿no? Parece que solo existe el Miño El padre Miño, que decía Cunqueiro, el padre Sí, Miño. correcto. Pero yo creo que ahí la cuestión fue que el Miño es un río que nace en Galicia y desemboca en Galicia y que todo su recorrido se hace por Galicia. Mientras que el Sil es un río que nace en la provincia de León, en la Cueta, que así se llaman los picos de Europa, recorre los picos de Europa, viene donde él nace, pues estaría en Babia y luego recorre el Bierzo, parte del Bierzo, y ya entra en la provincia de León. Bueno, entra en el último pueblo de la provincia de León es el Puente Domingo Flores, luego entra ya en Orense por Rubiá, Carballeda o Barco y continúa hasta que desemboca en el Miño en Peares, ¿no? Pero bueno, realmente, repito, no hay más que ver los aforos, se entra en los aforos, que es las plantas de medición de caudales que tiene la Confederación Hidrográfica y vemos que el Miño es un río. Mira, en el Barco de Valdeorras yo he asistido, el Barco es un pueblo inundable por el río, ¿no? Y además no tiene solución, porque la obra que habría que hacer para que el Barco no se inundara sería de tal calibre que destrozaría el entorno paisajístico. Claro. Claro, entonces es preferible correr el riesgo de que algún día se salga al agua y ande por el paseo del Malecón y por las calles. Es verdad que en el Barco no va a pasar, por mucha agua que caiga, no va a pasar lo de Valencia. Por mucho que venga, estamos en ese sentido, aquí no hay ese peligro, ¿no? Pero destrozaríamos el entorno del Malecón y mataríamos el pueblo literalmente si ahí hiciéramos un canal artificial que lógicamente la mayor parte del año pues vienen 20, en verano vienen 20 metros cúbicos por segundo, 30, 40 como mucho, pero cada 4 o 5 años esos 40 metros cúbicos pasan a 1.600, que ya es mucho, eso es una barbaridad, ¿Es navegable el Sil en alguno de sus trayectos? En ningún momento, ningún tramo. No, aquí en el Barco había una tradición muy fuerte de barcas para el verano en la zona de la playa. Nosotros la recuperamos aquí en un tiempo, pero las sucesivas, cada vez que viene una crecida, se producen arrastres. Y esos arrastres han ido colmatando toda la zona de las barcas del centro donde está la playa, donde está el malecón, y hoy prácticamente es muy difícil meter las barcas ahí porque pegan las piedras y entonces no se puede. Intentamos en alguna ocasión que se nos permitiera hacer un pequeño, sacar tierra, sacar piedras primero para que la gente se pudiera bañar con comodidad, ¿no? Que le cubriera 1,5 metros, cosas así para meterme. Pero bueno, eso es tocar ahora los ríos y demás. Esto es discutible, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que prácticamente ahí, si hablamos de eso en los organismos de medio ambiente, es como si mentáramos a la bicha y por lo tanto es inviable. Y ahí está, el río está hermosísimo, pero no permite algo que se hizo toda la vida, que era tener unas barcas en verano que se utilizaban para pasear, ¿no? La gente joven se subía a las barcas, no había tantas cosas como hay ahora y por tanto era un buen lugar para tontear, ¿no? Las barcas del río, ¿no? Eso creía recordar yo, de una muy pretérita visita al Barco. Bueno, que no tonteaba, quiero decir, quería ya recordar que yo vi alguna barca en el Sil. Ah, sí. Es que la historia de Galicia hay que contarla, que es la historia de sus ríos también, ¿eh? Aparte de sus mares, es la historia de sus ríos y en fin. Hay miles de pueblos con historias que aún no hemos contado. Contacta con nosotros y hablaremos de cómo preparar los podcasts de tu ayuntamiento. Visita podcastpublico.com.
La historia de Galicia es que hay que contarla, porque es maravillosa, hay que reconocerlo, ¿no le parece a usted? ¿Van muchos turistas al barco? Pues ahora vienen ya. Sí, yo creo que ahora empieza esta Pero no es época. un centro turístico como tal, yo creo, el barco, ¿no? Todavía no. Pero estamos trabajando. Ahora mismo en la comarca estamos en un proyecto, nos concedieron un proyecto de desarrollo turístico sostenible que lo estamos desarrollando precisamente entre el año pasado, y parte del que viene. Y bueno, estamos trabajando, nos estamos implicando y yo creo que terminaremos siendo tenemos un apoyo muy grande que es la enología, la enogastronomía. Hoy el turismo de vino, el turismo es un turismo que está en auge, está en alza y además es un turismo que en principio pues es un turismo, bueno, para hablar así, concretando, que deja dinero, es decir, tenemos también el camino de invierno, que se reconoció en su día y cada vez viene más gente. Ahí sí que se ve un aumento considerable, ¿no? Y ahora tenemos ya también, al principio teníamos el problema de albergues, pero bueno, ya vamos teniendo albergues. De hecho, en el barco ya hay un albergue privado, lo hizo un antiguo hotel, una antigua pensión, lo han convertido en albergue. Y por lo tanto, el camino de invierno, pues hay mucha gente que le encanta, le gusta, es muy atractivo. Y ahí están. Perdone, ¿qué quiere decir, alcalde, con el camino de invierno exactamente? El camino de ¿Es invierno. ¿Es un sendero turístico o qué es? No, el camino de invierno se llamó. Nosotros llevamos, pues miren, en el año 99 ya se presentó, aquí la comarca de Valdeorras ya presentó junto con la comarca de Lemos, Monforte de Lemos, ya le presentaron en su día al consellero de turno un proyecto para reconocerlo. El camino francés, que ese es el más, evidentemente, no es el primitivo, pero digamos que es de los más antiguos. El camino francés tenía un problema y es que en invierno había que subir Piedrafita y el Cebreiro y por lo tanto no es como ahora que nieva 2 días, de aquella nevaba todo el invierno, toda esa zona estaba con nieve, ¿no? Y tenía muchas dificultades para los peregrinos subir desde Villafranca del Bierzo hasta Piedrafita y hasta el Cebreiro, ¿no? Entonces había peregrinos que giraban siguiendo el Sil, que es lo que hicieron los romanos en su día, que eran los actuales ingenieros, cuando hicieron las autovías a Galicia y el tren, despreciaron lo que habían hecho los romanos y decidieron no venir por el Sil. Pero el Sil daba facilidades y sobre todo pues evitaba esos temporales de nieve. Entonces venían desde Ponferrada, cruzaban, venían a Obarco, tiraban hasta Monforte de Lemos o antes, ahí hay ciertas dudas, si antes de llegar a Monforte tiraban hasta Sarria y ahí enlazaban con el camino francés o continuaban desde Monforte hasta Lalín y enlazaban con el camino portugués. Bien, en cualquier caso, el sentido y el origen digamos, la definición del camino de invierno sería ese: huir de la climatología invernal e ir por un sitio más sencillo, ¿no? Más sencillo climatológicamente. Pues está funcionando, evidentemente. Obarco es tierra de peregrinación también, es tierra de peregrinos, ¿no? Por ahí pasan peregrinos para ir para ganar el jubileo, sobre todo, ¿no? Y luego tenemos también el Santuario de las Ermitas, que también es un punto también de inflexión del que hablaba antes, sí. Pues yo creo que un pulpo y un godello tienen que caer ahí en Obarco, alcalde, yo creo que hay que ir, ¿no? Me parece a mí que hay que ir, ¿no? Es visita obligada. Porque además es verdad que el entorno es maravilloso. ¿A cuántos kilómetros están de la costa? Pues de la costa estamos como a 200, sí, nos da igual ir a la costa de Lugo que a la costa de Coruña, que a la costa de Pontevedra, entre 200 y 250 kilómetros. 2 horas y cuarto. Nosotros no tenemos buenas comunicaciones, eso sí, pero yo creo que dices que no tenemos buenas comunicaciones. Bueno, tampoco las tienen en los picos de Europa, ni las tienen en el Pirineo, en muchos sitios. Y cuando alguien decide ir al paisaje, su turismo es el paisaje, su turismo es el interior, pues yo creo que las comunicaciones no son lo fundamental. Lo fundamental es lo que vas a vivir allí, la experiencia. Y nosotros ofrecemos 2 experiencias. Una, llegar,
que es una experiencia, pero cuando estás aquí, una vez que estás aquí, entonces ya te olvidas de la primera experiencia y te concentras en el entorno, ¿no? Que es lo importante. Llegar es muy importante, pero tener demasiadas facilidades para llegar, estoy totalmente de acuerdo con usted, alcalde. Tampoco es bueno. No, porque El recorrido para llegar, el esfuerzo para llegar, que siempre suele estar rodeado de un paisaje maravilloso, merece la pena también. Es que esa es la clave. Venir recorriendo el río Sil por un lado o por otro, cuando sales de Ponferrada, dejas la autovía, en el caso de que vengas de España, de la parte peninsular, pues ya empiezas a ver un paisaje que no has visto antes, ¿no? Y por lo tanto ya empiezas a entrar en harina, ¿no? Ya te empiezas a estar predispuesto para lo que viene, ¿no? Entonces llegamos, recorremos un poco todo aquello. Nos damos una vuelta por el camino de invierno, que merece la pena. Vemos un poco el proceso de producción de la pizarra, todo eso. Y luego llegamos al momento culminante, que es el godello y el botelo, ¿no es así? El godello y el botelo. Y el pulpo, del que hablabas. Bueno, el pulpo sí, el pulpo se da por hecho. Pues el pulpo para desayunar, vamos. Bueno, pues, alcalde, que ha sido un placer hablar con usted, de verdad. Y que nos veremos, ¿eh? Y que nos veremos. Yo con todos los alcaldes con los que hablo les prometo ir y voy a ir. Porque es que realmente... yo ya, si quieres, ya cerramos para que vengas al Botelo, por ejemplo, a la fiesta del Botelo. Ya quedas invitado a la fiesta del Botelo. ¿Esto qué día es exactamente? El tercer sábado de enero, no sé. Tercer sábado de enero. 26, pero el tercer sábado. Buena época. Alcalde. Buena época, además. Ya me ha puesto los dientes largos. Qué excursión más buena. Eso espero. Pues un saludo y muchísimas gracias por la hospitalidad. Ahí estaremos. Y enhorabuena, alcalde. Por acordarte de Marco y nada. Aquí quedamos con los brazos abiertos esperando recibir a todos cuantos quieran venir. Que tiene usted el pueblo muy bonito, además, hay que decirlo. Bueno, pues la verdad es que sí, señor. Un saludo. Estos alcaldes nuestros dan gusto, de verdad. Este es un país estupendo. Bueno, alcalde, un fuerte abrazo. Y ánimo. Gracias por llamar. Adiós. Lo nuestro no es solo un podcast. Promovemos el turismo sostenible, la diversidad cultural y la igualdad. Porque contar bien las historias también implica contarlas con responsabilidad.